el informe inédito que presentó el día de ayer la ministra Lenia Batres Guadarrama, entre otras cosas. Pues ella ha dicho el día de ayer que, haciendo un cálculo de todo lo que ha devuelto a la tesorería de la Federación y también de lo que sus propios trabajadores al interior de su ponencia han pues devuelto también al erario de la nación, pues su ponencia ha ahorrado más de 10 millones de pesos, casi 11 millones de pesos es lo que se ha ahorrado, 10.904.069 pesos. Esto en razón de que pues ella ha devuelto o ha ahorrado al erario 3.139.215 pesos, desglosados de la siguiente manera: devuelto a la tesorería de la Federación 1.377.271 pesos en efectivo que pues percibió, al igual que el resto de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en demasía, es decir, que superaba el sueldo que gana el presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, a partir de octubre pasado, y esto es lo que ha devuelto a lo largo del año, además de que a ese monto se suma 1.761.944 pesos correspondientes a las prestaciones que ha rechazado porque están prohibidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Habló también la ministra Lenia Batres de que en los 14 años de vigencia de esta regla de que no pueden ganar ningún servidor público, ninguna servidora pública, más que el presidente o la presidenta de la República, pues se habría desviado alrededor de 30.000 millones de pesos. No vamos a darle más vuelta, vamos a ver, tenemos preparados un par de videos. El primero de ellos es la presentación que pues la ministra me pidió si podía hacer la presentación de este informe. Vamos a recuperar justamente las palabras que dije el día de ayer en este primer informe de labores de la ministra Lenia Batres. Es importante reconocer no solo el productivo año que ha tenido la ministra en este ejercicio inédito de información y de comunicación con el pueblo de México, un ejercicio de rendición de cuentas que nunca se había presentado en ese supremo poder conservador en el que se convirtió por años la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la ministra Lenia Batres Guadarrama, desde que inició con esta labor, pues marcó una diferencia y un hito en este ambiente, no solo por dar a conocer su trabajo y sus decisiones como juzgadora a través de estos informes periódicos, ya ha tenido otros 2 informes que ha presentado, este es el anual, sino también por esta cercanía y contacto a través de redes sociales con el pueblo y también en foros públicos. Además, hay que reconocer que la ministra Lenia Batres ha demostrado en este año que la administración de justicia se puede realizar con ética, con honestidad, austeridad, humanismo, dignidad y resistencia cuando se está ante un aparato de poder oligárquico y mediático como el que ha enfrentado ella a lo largo de todo este año y previo a su nombramiento. Además, también es importante decir que en este año demostró que la justicia debe tener como eje rector a los más vulnerables y no a los más ricos. Su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha renovado las esperanzas del pueblo de México en que el Poder Judicial no es contrapeso a los intereses de las mayorías, a los intereses del pueblo, sino más bien que debe servir a ese pueblo. Y nos ha enseñado que la visión que deben salvaguardar las personas juzgadoras es este concepto amplio de los derechos humanos, donde se reconocen sobre todo los derechos colectivos, incluidos, por supuesto, la democratización del propio Poder Judicial de la Federación y el derecho humano a la información con este tipo de ejercicios de rendición de cuentas. Pues ahí esta presentación que hizo nuestra compañera Nancy el día de ayer en este informe anual de actividades
que hizo la ministra Lenia Batres, y lo decíamos desde el inicio del programa, es un ejercicio inédito. Ningún ministro o ministra en las últimas décadas, por lo menos desde aquel hecho en el que Ernesto Zedillo Ponce de León por dedazo eliminó a los ministros en aquella época, y desde entonces no se hacía este tipo de ejercicios que tienen que ver con la transparencia, con esto último con lo que cerraba Nancy, el tema de la democracia y el acceso a la información, que son dos aspectos relevantes, porque tienen que ver también con la cuestión de los derechos humanos, y es parte también de lo que se está cambiando en la actualidad con esta democratización en el poder judicial de la Federación. Esto que ya no es reforma, y ahora hay que acostumbrarnos a decir que esto es constitucional, es democratizar el poder judicial, el único que no se elegía mediante el voto popular, y que en el siguiente año se estarán llevando a cabo estas elecciones. El día de ayer también la ministra Lenia Batres hizo pues esta exposición sobre este primer año de labores, y además de presentar los datos que vamos a ver en un momento, también presentó o hizo una especie de balance de las actividades que ha realizado. Vamos a ver el video. Se ha recuperado el patrimonio nacional, se ha ido restituyendo el papel del Estado en la rectoría del desarrollo económico de nuestro país. Se han ido restableciendo los derechos sociales constitucionales a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la vivienda, al agua, y se han reconocido nuevos derechos para nuestro pueblo en la misma Constitución, como el de pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, el derecho a la igualdad sustantiva. Se han suprimido además privilegios para los más ricos, como el de no pagar impuestos o el de recibir concesiones prácticamente a título gratuito. Se ha revalorado el salario mínimo y su poder adquisitivo, y como nunca, creo yo, se vive un ejercicio efectivo de la soberanía popular, de la democracia universal a través de elecciones libres, de la revocación de mandato, y además ahora de la participación de comunidades indígenas, de comunidades escolares, de comunidades de centros de salud en el destino del gasto público. El Poder Judicial, siempre ajeno a la democracia e incluso autodefinido como contramayoritario por fin será parte de un proceso de transformación, de un proceso que es el mismo que ha motivado la totalidad de las acciones de las que el día de hoy vengo a dar cuenta con todas y con todos ustedes. En este primer año se han guiado mis labores como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el cumplimiento estricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre en busca de hacer efectivos los derechos de las personas, primero los derechos sociales, que son los que permiten el ejercicio de los demás derechos, y en conjunto la realización de la dignidad de las personas. Por eso divido este informe en justicia social, austeridad y democracia. Hay parte del informe de la ministra Lenia Batres, y también vamos a recuperar justamente el momento en el cual habla de la austeridad, cómo se aplica y cómo se vive la austeridad en un poder judicial acostumbrado pues a la opulencia, a los privilegios pagados a costa del pueblo de México. Vamos a escucharla. Por eso anuncié que, de ser designada ministra de la Suprema Corte, ajustaría mis remuneraciones al límite señalado en el artículo 127, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que devolvería a la Tesorería de la Federación el monto que excediera ese límite constitucional que, como es sabido, consiste en la remuneración que percibe la persona titular de la Presidencia de la República. A un año de mi designación como ministra, he devuelto 1,377,271 pesos en efectivo,
y no he percibido prestaciones que cuestan 1,761,944 pesos, prestaciones a las que renuncié por estar prohibidas expresamente en la Ley Federal de Austeridad Republicana. En total, durante este primer año de ejercicio, he ahorrado al erario 3,139,215 pesos. A ello se debe agregar el ahorro que mi equipo de trabajo ha logrado también. Al asumir la mística de austeridad como principio, las 79 personas que conforman la ponencia perciben una remuneración dentro del límite señalado por el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, así como prestaciones ajustadas a la Ley Federal de Austeridad Republicana que prohíbe la contratación de seguros privados de separación individualizada y de gastos médicos mayores. En total, desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado, por no percibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional, 337.60 pesos. Por no recibir seguro de gastos médicos mayores, 1,484,389 pesos. Y por no recibir seguro de separación individualizado, 6,280,463 pesos. Es decir, el equipo de esta ponencia ha ahorrado 7,764,853 pesos, cantidad que, sumada a los 3,139,215 pesos que he dejado de percibir, arroja un total de 10,904,069 pesos que costamos menos al erario público. Pues ahí la presentación de estos datos por parte de la ministra Lenia Batres son casi 11 millones, en exacto 10,904,69 pesos es parte de lo que mencionó, y la devolución son más de 1 millón, 1.3 millones, las prestaciones 1.7 millones, el ahorro al erario 3.1 millones de pesos, Nancy, que es parte de lo que presentó y que es inédito porque nos da pues más o menos una idea de la cantidad de recursos que se podrían ahorrar en la Suprema Corte de Justicia, ahora que sean 9 ministros, aplicando más o menos este ejercicio como ejemplo, podríamos estar hablando de que se estarían ahorrando poco más, poco menos de 99 millones de pesos al año, al momento de que ahora con la reforma que se aplique ya sean 9 ministros. 9 ministros que entran además ya con la obligación de cumplir la ley de austeridad republicana y también que entran con la obligación de no ganar más que la persona que esté en la presidencia de la República, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también decir que pues la ministra Lenia Batres a lo largo de este año ha padecido una guerra mediática brutal, en la cual se le ha tratado de denostar primero en sus capacidades como juzgadora, como abogada, como maestra en derecho, como doctorante, como si no tuviera las capacidades intelectuales y académicas para estar en este puesto, lo cual es absolutamente falso, porque ya también ayer lo mencionaba ella con números muy precisos de cuántas de sus proyectos de sentencia han sido aprobados, incluso a pesar de que la Suprema Corte está tomada por un grupo de conservadores que encabeza Norma Piña, y los proyectos que no han sido aprobados no son por deficientes, sino más bien porque tocan intereses muy particulares que también ella dejaba claro el día de ayer, intereses de transnacionales, intereses de grupos políticos, etcétera. Entonces, pues en ese contexto, revisar cómo se está suplantando desde las grandes corporaciones mediáticas la realidad para dejar constancia hacia un futuro.
qué es lo que están previendo estas corporaciones mediáticas y muchos de estos intelectuales orgánicos que trabajan en realidad para el régimen neoliberal, que en medios de comunicación que predominan va a quedar contada una historia donde se ubique a la dictadura con elementos diseminados en varios posiciones de poder, incluida la Corte, con ejemplos como el de la ministra Lenia Batres, para suplantar la realidad hacia un futuro y contar la historia de una manera que les favorezca a esas personas. Es una suplantación intelectual de la realidad y ni siquiera intelectual, sino es un fraude histórico lo que están tratando de armar hacia el futuro. Por eso les surge en todos los espacios, tanto de prensa escrita como de medios audiovisuales como de medios digitales, pues estar con estos discursos que a veces nos parecen pues hasta ridículos, exagerados, donde dicen es que vivimos un momento de autocracia, de dictadura. No hubo un solo caso. Ayer decía María Marván, expresidenta del IFAI y quien estuvo colaborando con Xóchitl Gálvez en su campaña, decía como experta anticorrupción, imagínense ustedes si está dentro de las filas de la Universidad Nacional, que pues con el gobierno del presidente López Obrador ni un solo caso en contra de la corrupción, sino al contrario. O sea, bueno, esas digamos, esas narrativas que nos parecen hasta ridículas por lo mentirosas que son, en realidad se van a ir imponiendo hacia el futuro, Aníbal, cuando se revise qué pasó en la historia y los historiadores revisen los medios. Para eso lo hacen, o sea, no lo hacen porque crean después del 2 de junio, no lo pueden creer, que pueden manipular a un gran número de personas, sino más bien para después suplantar la realidad. No sé si quieres comentar algo de eso. Sí, este tema y bueno, de hecho el concepto que podría dar un poco más de luz a este tipo de aspectos es el de la manufacturación de consenso que también ocupaba la doctora Ornella, porque se falsea la realidad cambiando la percepción de la misma realidad, cambiando la percepción que tiene la población a partir de los medios de comunicación, y eso únicamente se puede hacer haciendo este ejercicio que mencionabas, diario, a estar haciendo esta revisión de las noticias, diario a estar dando una información tergiversada, imponiendo ciertos, en inglés la palabra es frame, pero en realidad es ciertos temas o ciertos tópicos para que la gente tenga la forma, o más bien para que la gente adquiera ciertos elementos para analizar desde un cierto punto de vista la realidad, y eso es lo que están haciendo los distintos medios hegemónicos, no solamente internacionalmente, sino también en el país, y además eso engarza con lo otro que mencionabas y que eso es totalmente importante, la forma en la que la academia, los intelectuales, tienen esta manera de revisar el pasado y hacer esta revisión a partir de cierto tipo de fuentes es lo que siempre se tiene que estar contrastando, porque no se le puede dar cabida únicamente a una versión, y siempre hay que hacer este contraste de fuentes con lo que dice la academia, con lo que dicen los intelectuales, con lo que dicen los medios y con lo que nosotros también estamos analizando del contexto, y es parte del, digamos, del ejercicio que se tiene que hacer siempre constantemente al momento de analizar el pasado, sea el pasado histórico, sea el pasado reciente, también es histórico, pero digamos haciendo esta distinción de por lo menos los últimos 6 años, y es algo, Nancy, de lo que ya se empieza a hacer con el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador para decir este tipo de aspectos. Fue un gobierno autoritario, fue un gobierno antidemocrático, populista, que no hizo nada, que dilapidó los recursos, que hizo caprichos, y eso es totalmente falso, y hay que también contrastar este tipo de argumentos con la realidad, y eso se hace a partir de los datos. De acuerdo, totalmente. Hay que estar atentos también a estas formas de imponernos la historia. Como siempre se ha dicho, ¿no? La historia no es de los vencidos, ¿no? Siempre se cuenta desde el lado de los vencedores. Claro. Y aquí, pues claramente desde el lado de quienes tienen, pues capturados estos mecanismos o estos medios corporativos.